Hola, soy la profesora Alejandra Arancibia y en este video les voy a explicar qué es literatura. Bueno, para comenzar podemos decir que la definición de literatura se constituye a partir del aporte de distintas perspectivas teóricas. Pero una primera aproximación nos la da el escritor mexicano Juan Rulfo, para quien la obra literaria o cualquier creación literaria es invención. Entonces, esto, es decir, la invención, la ficción, es lo que nos permitiría a nosotros diferenciar las obras que pertenecen al ámbito de la literatura de aquellas que no pertenecen al ámbito literario, de aquellas que no son ficción y tratan de representar de manera fiel la realidad. Entonces, bueno, acá en esta imagen yo les he puesto una imagen en la que vemos distintas situaciones de la historia y una imagen en la que vemos un joven que está atrapado, inmerso en el mundo de la ficción, porque justamente esto es lo que pretende hacer un texto literario, ¿no? Llevarnos como lectores a participar de su mundo, del mundo que ha creado a partir de la imaginación de un autor. Para los griegos, la palabra poesía designaba en general a la literatura y significaba producción o creación, es decir, que denominaba un objeto artificial o artístico que había sido inventado con palabras para imitar o representar las cosas tal como podrían suceder en la vida. Y para producir en el receptor un goce estético que lo emocionara de un modo particular y que produjera un aprendizaje. Justamente eso es lo que nosotros vamos a ver en literatura, ¿no? Las obras literarias lo que pretenden es proporcionar placer, deleite, goce estético. Tenemos una clara diferencia entonces a partir de esta definición, ¿no? ¿Y qué es lo que vemos? Que el texto literario como un objeto artístico se diferencia de otros textos que no son literarios, por ejemplo, los textos de historia o una noticia periodística. Decíamos que se diferencia de textos que no son literarios por la manera particular que tiene de decir. Es decir, que vemos un modo particular de usar el lenguaje, que es distinto del que usamos en nuestra vida cotidiana. No solo importa lo que se dice, sino también es muy importante cómo se lo dice. El empleo del lenguaje atrae la atención sobre sí mismo. No se trata de un uso espontáneo, sino de un trabajo consciente con las palabras que pretende generar un efecto estético. Yo aquí les he puesto unas imágenes para que, con unos textos, ¿no? Podemos decir de cierta manera, en un habla coloquial, justo ahora que me quedo ciego me dan un puesto de trabajo en una biblioteca. O justo ahora que me quedo ciego tengo todos los libros a mi disposición. O puedo decir, nadie rebaje a lágrima o reproche esta declaración de la maestría de Dios que con magnífica ironía me dio a la vez los libros y la noche. Este fragmento, esta estrofa está extraída del poema de los dones de Jorge Luis Borges, quien una vez que se queda ciego eh, toma el cargo de director de la Biblioteca Nacional, que él ya había sido director, ¿no? Pero bueno, por cuestiones políticas le quitan el cargo y una vez que queda ciego se lo devuelven. Entonces, acá lo que me interesa que veamos es la diferencia en el decir, ¿no? El habla cotidiana, coloquial, lo va a decir con unas palabras o un modo muy diferente del que se emplea en los textos literarios. Otro ejemplo que les traigo es de La casada infiel, Federico García Lorca. Bueno, nos trae en este poema un yo lírico que se siente burlado por una mujer
casada que le hizo creer que era mozuela, dice el texto, ¿no? Y nos dice, y que yo me la llevé al río creyendo que era mozuela, pero tenía marido. Bueno, después el texto va a expresar todo lo que sucedió durante la noche de Santiago, o de San Juan, perdón. Entonces decíamos, a ver, acá para que podamos ver la diferencia en el decir, uno en el habla que es este que tenemos acá, de la casada infiel, en el lenguaje literario, y el otro en un lenguaje coloquial, en un habla coloquial, que diría, en este caso el hombre, una mujer me engañó, ¿no? Porque bueno, después podemos analizar el texto y vamos a ver qué expresa el yo lírico. Bien, entonces vemos que la literatura presenta dos rasgos que son fundamentales: la ficción y un uso particular del lenguaje, que crea un objeto especial. Sin embargo, no todo lo que es producto de la imaginación y está hecho con palabras es literatura, porque Superman es producto de la imaginación, está hecho con palabras y no es literatura, ¿sí? El texto, entonces, y el texto de una propaganda gráfica tampoco es literatura, está hecho con palabras, es imaginario, ficcional, pero no es literatura. Para definir literatura necesitamos sumar otros criterios. ¿Cuáles son estos otros criterios? Primero que la finalidad de la literatura es la creación de belleza y esto de proporcionar deleite, goce, placer estético. Que el lector, cuando lee una obra literaria, se siente atrapado por esa obra porque siente placer y disfruta de esa lectura. Y esto lo va a lograr, esta creación de la belleza y esto de proporcionar deleite o goce estético, lo va a lograr la obra literaria a través de la composición del ritmo, equilibrio y armonía. Bueno, en otro video continuaremos con los géneros literarios.